Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 43 al 47. Por favor, solo un momento más, tenga bien de ponerse en pie. Y vamos a darnos el tiempo para poder escuchar con reverencia la lectura de la palabra del Señor, que hago en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Palabra del Señor. Por favor, tengamos a bien de dar 3 glorias a Dios todos juntos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Por favor, tome su asiento. Sin duda, desde el versículo 42, específicamente el apóstol Pablo, el escritor Lucas, quien escribe este libro, deja patentado de manera certera, precisa, contundente, lo que fue verdaderamente la realidad del pueblo de Dios, nada más en el siglo I. Lucas, quien tuvo bien de poder verdaderamente recopilar todos los antecedentes y más tarde, a partir prácticamente del capítulo 15, 16, lo vemos de manera presencial, participando de estos acontecimientos. Entonces, nos deja escrito estos antecedentes que, por cierto, hoy tienen mucha relevancia, producto de lo que estamos viviendo como sociedad. Y yo quisiera hoy día compartir muy brevemente acerca de 3 desafíos que tenemos como pueblo de Dios. Porque veo mi mundo, veo mi sociedad, veo verdaderamente cómo ha ido avanzando la maldad, cómo ha ido avanzando la violencia, el pecado, pero sin duda, frente a nosotros también está esta realidad, la cual no podemos pasar por alto y tiene relación justamente con la iglesia de Cristo, la cual ha sido bombardeada de manera muy brutal, con herejías, con movimientos, con pensamientos, con tendencias que verdaderamente han venido a mover los pisos, los fundamentos de muchos ministerios, de muchas corporaciones. Y sin duda en momentos como estos podemos ver que la iglesia de Cristo siempre ha enfrentado desafíos desde el siglo I. Nada más cuando uno ve verdaderamente la historia bíblica se da cuenta que el apóstol Pablo
dejó justamente escrito en una de sus epístolas este antecedente, como lo fue justamente la iglesia de Colosas, en donde él ve que la herejía, la enseñanza torcida, distorsionada de lo que era el genuino evangelio que Cristo había impartido, verdaderamente se había introducido de manera plena en muchos de los que estaban allí participando de estas comunidades cristianas. Por eso que él verdaderamente escribe esta epístola, la epístola a los hermanos de Colosas, en donde él pone estos antecedentes sobre la mesa y habla de 5 grupos sectarios que habían entrado justamente con sus enseñanzas a la congregación. Estaban los gnosticistas, estaban los misticistas, estaban los ascetistas, estaban los tradicionalistas y finalmente estaban los legalistas. 5 grupos que el apóstol Pablo verdaderamente a través de la epístola logró poner en evidencia para que los hermanos pudieran enmendar el camino y pudieran de esta forma entonces volverse a la senda que verdaderamente Cristo había trazado. Y entonces veo mi mundo actual y veo verdaderamente los desafíos que tenemos como pueblo de Dios, los desafíos que tenemos como iglesia, y no son distintos a aquellos desafíos que tenían nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Mucho más todavía con el avance de la tecnología. Con mucha frecuencia me encuentro con hermanos que verdaderamente me están una y otra vez preguntando acerca de pseudo predicadores, de pseudo maestros, de pseudo teólogos que verdaderamente quieren establecer lineamientos que están muy por fuera de lo que la palabra de Dios enseña y establece. Y sin duda dentro de nuestras propias congregaciones muchas veces también se dan pensamientos sectarios que vienen sin duda a distorsionar la pulcra, la limpia, la pura palabra gloriosa y bendita que nos fue dada por nuestro Creador. A esos grupos verdaderamente tenemos que no tan solamente ponerlos como antecedentes para que todo el mundo pueda verdaderamente ser advertido, sino que también nosotros mismos tenemos que contrarrestarlos con la fuerza poderosa, única y gloriosa que tiene la palabra de Dios. Porque esto no es, como dijo el profeta antiguo testamentario, Zacarías capítulo 4 versículo 6, esto no es con fuerza humana, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el Espíritu que inspiró este texto glorioso, el cual nosotros tenemos. Por eso es que verdaderamente hoy nosotros tenemos que tener estas consideraciones. 3 desafíos que tenemos como iglesia. Quiero brevemente compartirlos con ustedes. En primer lugar, el primer desafío que tenemos como pueblo de Dios es volver a la palabra. Voy a decirlo nuevamente, el primer desafío que tenemos como pueblo de Dios es volver a la palabra. Tenemos que volver al tiempo en donde tenemos que dejar de ser conocidos por el grupo de alabanza que podamos tener, por los equipos que podamos tener, por el vestuario que podamos verdaderamente nosotros llevar, por la metodología que nosotros utilizamos para poder presentarnos delante de Dios. Deseo con todo mi corazón que llegue el tiempo en donde como pueblo de Dios seamos verdaderamente conocidos como el pueblo que ama la palabra de Dios. Nunca podremos experimentar un verdadero avance en nuestra vida cristiana si acaso no estamos dispuestos a doblegar verdaderamente toda nuestra vida delante del Señor y reconocer que Dios no es quien tiene la primera o la última palabra, sino definitivamente es quien tiene la única palabra de autoridad.
Cuando como pueblo de Dios comprendamos esta verdad gloriosa, maravillosa, entonces algo comenzará a cambiar, primeramente en nuestra vida, posteriormente en nuestra familia, en nuestro entorno. Nuestra sociedad va a cambiar, nuestra sociedad va a ser distinta, porque este es un principio que Jesucristo estableció, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Iglesia de Dios, pueblo de Dios. No podemos nosotros verdaderamente pasar por alto este desafío que nos plantea hoy la misma palabra. Si usted se da cuenta, el versículo 42 dice claramente que estaban allí los hermanos en la iglesia primitiva y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Por cierto, es un desafío que tenemos como pueblo de Dios, poder verdaderamente volver a la palabra. Y sin duda, no me extraña que verdaderamente en muchas de nuestras iglesias y en un altísimo porcentaje hay un desconocimiento brutal de la palabra de Dios. Hay un desconocimiento verdaderamente brutal del texto sagrado. No estoy hablando verdaderamente de saber cuántos libros tiene, porque eso es muy fácil. Estoy hablando verdaderamente de qué es lo que enseña este texto maravilloso. ¿Cuáles son las verdades fundamentales? ¿Cuáles son las verdades elementales que verdaderamente Dios estableció para aquellos que verdaderamente quieran alcanzar esa gloria que Él ha preparado? Para el pueblo de Israel, sin duda, a quien se le dio promesas terrenales, era la tierra prometida. Para nosotros como pueblo de Dios, quienes hemos recibido promesas gloriosas y divinas, es ese lugar que Dios ya tiene preparado para sus seguidores. Jesucristo dijo esta verdad, San Juan 14, del 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también podáis estar. Amados hermanos, quienes quieran verdaderamente llegar a ese lugar que Dios tiene preparado, ese lugar que, como cantamos en ese cántico tan antiguo, ese lugar en la gloria, hay un lugar preparado en el cielo. Si usted quiere ir para ese lugar, entonces usted tendrá que doblegar su voluntad plenamente mientras esté en esta vida y reconocer que la única palabra de autoridad suprema, gloriosa y bendita, y que puede transformar íntegramente todo su ser, no es otra cosa sino la palabra gloriosa de Dios. Internet está plagado de porquerías, mensajes que verdaderamente están descontextualizados completamente. Y a veces tenemos más tiempo para poder prestar oído justamente a ese tipo de sermones que muchas veces rozan solamente en los sentimientos y en las emociones, pero no son capaces de poder llegar al corazón nuestro para poder transformarnos íntegramente y de una vez por todas verdaderamente santificarnos íntegramente para salir al encuentro de nuestro Señor. Por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, mis palabras son espíritu y son vida. Y yo me he leído muchos libros, no crea usted que estoy en contra de leer literatura, lo que usted quiera, literatura clásica, lo que usted quiera. Me he leído libros de grandes filósofos, Jean-Paul Sartre, Voltaire, Sócrates, me he leído verdaderamente grandes libros también, pero déjeme decirle, no hay ningún libro que verdaderamente establezca tan claramente cuál es la forma para poder llegar directamente enfrente del único Dios verdadero, como la palabra de Dios lo establece. No hay ningún otro libro que hable de la real condición en la que está el ser humano, que verdaderamente está huyendo constantemente de Dios y quien verdaderamente establece que el mismo Dios está intentando alcanzarlo constantemente para poder redimirlo. Todo eso está narrado en este texto sagrado. ¿Cuánto conocemos de la palabra del Señor? A veces nos complicamos tanto la vida y queremos saber de tantas cosas. Queremos verdaderamente saber de lo desconocido, inclusive de lo que nunca vamos a tener capacidad humana para poder nosotros discernir. Por eso el capítulo 29, versículo 29 del libro de Deuteronomio dice claramente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que guardemos y cumplamos las palabras de esta ley. Le voy a decir algo como hombre de Dios, como siervo de Dios: hay cosas que nosotros no vamos a poder alcanzar a comprender en esta vida.
Le puedo decir con toda seguridad, por todo lo que he estudiado en la palabra del Señor, que la Biblia no nos muestra cómo es el cielo. Hay destellos de cómo verdaderamente se puede ver ese lugar, pero no nos muestra verdaderamente en plenitud cómo es el cielo, porque no es el propósito de la Biblia. El propósito de la palabra es mostrarnos cómo llegar al cielo. Lo voy a decir de nuevo. El propósito de la Biblia es mostrarnos cómo llegar al cielo. Y eso tenemos que valorar. ¿Cuánto conocemos de la palabra del Señor? A veces nos queremos complicar tanto la vida y mire, nada más. Para que usted verdaderamente pueda tener este antecedente. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, verdaderamente enseñaba 5 grandes cosas, que se las voy a compartir a ustedes brevemente. No tengo tiempo ni en mi intención profundizar en cada uno de estos aspectos, pero para que usted los pueda considerar. En primer lugar, ellos no querían verdaderamente nada de lo que nosotros verdaderamente hoy escuchamos, esas porquerías que andan verdaderamente en internet de la cuadrimensión de Dios. ¿Qué es eso? Los apóstoles, verdaderamente en la iglesia primitiva, enseñaban 5 grandes doctrinas que son transversales. En primer lugar, ellos hablaban acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Por dónde iban? ¿Con quién se juntaban? ¿Con quién se encontraban? Ellos hablaban del Cristo resucitado. Cristo resucitó entre los muertos. Esa es la noticia. ¿Quién podría verdaderamente refutarles esa verdad si ellos habían sido testigos oculares de esos acontecimientos? ¿Acaso alguien podría verdaderamente decirle: Pedro, tú estás verdaderamente delirando, estás hablando cosas sin sentido? Pedro fue testigo de la gloria de Dios. Hay 13 oportunidades en donde después de la resurrección Jesucristo se le apareció verdaderamente allí a un grupo de hermanos, a los discípulos, a un par de mujeres, en fin. Por lo tanto, Pedro fue testigo de todo aquello. ¿Quién podría verdaderamente refutarle diciéndole: eso no es verdad? Jesús todavía está en la tumba, todavía está en el sepulcro. Si él verdaderamente estuvo presente cuando inclusive el dudoso de Tomás pidió verdaderamente poner el dedo en el costado de nuestro maestro, tocar sus manos para ver sus heridas, tocar sus pies para ver sus heridas, testimonio del sacrificio que él hizo por amor a este mundo. ¿Quién podría verdaderamente a él convencerlo de algo distinto? Por eso lo primero que ellos enseñaban era esto: Cristo resucitó. Es tan trascendental la resurrección de Cristo que el mismo apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, él habla verdaderamente poniéndose de lado de los escépticos, poniéndose de lado de aquellos incrédulos, de aquellos que se mofan de los cristianos. Y le dice: está bien, si verdaderamente decimos que Jesucristo no resucitó, está bien, estoy de acuerdo con eso, dice él. Por un momento denme esa licencia. Estoy de acuerdo con eso, que Jesucristo no se levantó entre los muertos, que Jesucristo no resucitó. Entonces Pablo comienza con un análisis profundo diciendo: entonces vana es nuestra fe. Vana es también la hazaña que hicieron aquellos que murieron ya por Cristo. Entre ellos el gran Esteban, primer mártir del cristianismo. Vana es también nuestra predicación. ¿De qué sirve verdaderamente vivir la vida con una esperanza de vivir una vida gloriosa si verdaderamente nosotros vamos a morir y se acabó toda nuestra historia? Sin embargo, a partir del versículo 22, 23, 24, específicamente Pablo comienza a decir: si verdaderamente fuera así, entonces la gente tendría que tener lástima de nosotros, sentir pena de nosotros, al saber de que creemos en un hombre que nunca salió del sepulcro. Pero él dice a partir de estos versículos: mas ahora Cristo resucitó, levantándose de entre los muertos. Cristo resucitó levantándose de entre los muertos. Primicia de los que durmieron fue hecho.
Y comienza a hablar verdaderamente del plan glorioso de Dios, en donde nada más en el versículo 4 Él deja un antecedente glorioso para los que les gusta la escatología, porque Él dice en este versículo: y luego al fin, cuando entregue el reino al Padre, tal como fue en un principio. Ese es el plan glorioso de Dios: restablecer todo a su orden original, en donde el hombre podía caminar de la mano con Dios sin sentir esa vergüenza que sintió Adán en el momento en que sintió los pasos de Dios en el huerto del Edén, después de haber desobedecido al Creador. Lo segundo que enseñaban los apóstoles era acerca del arrepentimiento para perdón de pecados. Qué sencillo. La gente quedaba pasmada y le decía a varones, como es en el capítulo 2, par de versículos antes, versículos 36. Varones, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para poder ser salvos entonces? Y él, con la fuerza del Espíritu, les decía: arrepentíos. El arrepentimiento para perdón de pecados, que por cierto es más que llorar. Por cierto, es más que hacer una declaración. Por cierto, es más que estar verdaderamente inscrito en un libro, en alguna congregación. El arrepentimiento tiene que ver con una actitud permanente de querer verdaderamente, a la luz de la palabra, tomar el camino de la santidad. En los años que Dios te conceda de vida, el hombre y la mujer que verdaderamente ha experimentado esta realidad, entonces ha sido eternamente sellado para poder vivir con esa actitud de poder estar en absoluta sujeción delante de su Creador. Porque nuestro desafío no termina tan solamente en los años que Dios nos conceda de vida en esta tierra. Por los siglos venideros y eternos que vendrán, en donde estaremos en la misma presencia del Señor, tendremos que tener la misma actitud que tienen hoy los santos ángeles de Dios. Una actitud de obediencia suprema a su Creador, sin ni siquiera tener la más mínima posibilidad de claudicar. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 2, de que los ángeles son servidores de Dios y administradores de la gracia de Dios para beneficio de los creyentes. No tan solamente hablaban de la resurrección de Cristo, no tan solamente hablaban acerca del arrepentimiento, sino que también enseñaban algo maravilloso y que muchas veces cuesta que inclusive quienes vienen a nuestras congregaciones lo puedan entender en plenitud, que tiene relación con el bautismo en agua. Era una enseñanza fundamental y hoy en día hay tantos cuestionamientos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de todo aquello? Pero les había sido encomendada la orden por el propio Señor Jesucristo cuando les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era el mandato que habían recibido del Señor. ¿Qué podían hacer ellos? Verdaderamente se entregaron plenamente a la predicación del evangelio, estableciendo este tercer lineamiento, el bautismo verdaderamente como un testimonio público de sujeción y de obediencia al Rey y Señor del universo. En cuarto lugar, ellos enseñaban acerca del don maravilloso del Espíritu Santo. Algo tan fundamental verdaderamente para la iglesia primitiva y que muchas veces nosotros nos cuesta conocer en tanta profundidad. Porque nosotros verdaderamente somos un pueblo de Dios que creemos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece, en un Dios trino. Por eso lo cantamos con la fuerza en nuestro corazón este himno: Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo verdaderamente tiene las mismas cualidades, las mismas
atribuciones y potestades que tiene el Padre y el Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que verdaderamente es la razón por la cual cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Padre enviará otro en mi nombre, el Consolador divino, el cual estará con ustedes y en ustedes, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Esa palabrita en griego quiere decir uno de la misma sustancia mía. Por eso nosotros sabemos que Dios está con nosotros y en nosotros. ¿Cuántos pueden decir esa verdad? Dios está con nosotros y en nosotros. Por eso Jesús le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Hasta este momento no puede ser posible que el Espíritu Santo venga en plenitud sobre sus vidas. Pero cuando yo me vaya, entonces el Padre enviará al Consolador divino, el Paracleto, el cual estará con ustedes siempre, el cual estará con ustedes en todo momento. Y aun cuando usted mismo quizás no tenga ni la fortaleza física para poder presentarse delante de Dios en oración, dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Mas el mismo Espíritu intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Es el Espíritu el que verdaderamente, el Espíritu de Dios, el que nos hace vivir la vida cristiana a la manera de Dios. No es nuestra fuerza humana. A veces nosotros intentamos bajar los brazos, pero viene el Señor por medio de su Espíritu y nos fortalece una vez más. En la experiencia que tuvo Jeremías, capítulo 19 de este libro, es maravillosa la experiencia que se describe allí, en donde Jeremías dice: no hablaré más en el nombre de Jehová, no diré más palabras de Jehová, porque cuántas veces grito, doy voces, nadie escucha, nadie quiere obedecer. Diré entonces, cerraré mi boca. Pero mire lo que dice después: no obstante, dice, dentro de mí había como un fuego. Quise resistirlo, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Oh, cuántos han tenido la experiencia de sentir el toque de Dios para poder verdaderamente llevarlo a vivir una experiencia nueva de poder, de gracia, de luz, de gloria, de fe, de unción, para seguir adelante a pesar de los problemas de la vida. Es el poder del Espíritu Santo que está sobre la iglesia. La iglesia misma de Cristo no hubiera permanecido en estos más de 2000 años después de tantas persecuciones. No hubiera permanecido la iglesia de Cristo si no fuera por la gloriosa obra del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es quien verdaderamente nos abre puertas para avanzar en victoria hacia nuestro final glorioso. No son los gobiernos los que verdaderamente con sus leyes tan solamente nos vienen a favorecer. Es la orden suprema de Dios, la cual estableció que su iglesia, como dice el capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo: sobre mi iglesia ni aun las puertas del Hades se levantarán. Amado, usted tiene que entender verdaderamente la importancia del don glorioso del Espíritu Santo que ha sido dado al creyente. Y finalmente, no tengo tiempo para profundizar más, pero quiero concluir este primer punto diciéndole de que la quinta doctrina que los apóstoles verdaderamente compartieron tenía relación con un evento glorioso el cual nosotros también anhelamos, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso era verdaderamente lo que ellos traían a la palestra cada vez que querían terminar un sermón. Cristo volverá, Él regresará por nosotros. Cuando era niño cantaba este cántico, lo cantaba con tanta fuerza. Alguien me preguntó si Cristo volverá, y yo le respondí: en la Biblia escrito está, si Cristo volverá y su galardón con él. No soy yo quien te lo dice, en la Biblia escrito está. ¿Alguien se lo sabe? Él volverá, Él volverá. Él volverá y a los cielos nos llevará.
El cielo de Jesús, la tierra de Jesús, el mar es de Jesús, las flores de Jesús, la fe es de Jesús, el amor es de Jesús. Y también, al final de todo eso, yo también soy de Jesús. ¿Cuántos pueden decir esa verdad? Yo también soy de Jesús. Si esta noche sonara la trompeta gloriosa, vamos a volar a los brazos del Señor. Si esta noche sonara la final trompeta, volaremos al encuentro de nuestro Señor, porque verdaderamente en breve Él vendrá por nosotros. El apóstol Pablo estaba tan cierto de esta verdad que verdaderamente él, como en algún momento lo he expresado, abre su boca y dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios en Cristo Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, verdaderamente, dice Él, no precederemos a los que durmieron, porque en un abrir y un cerrar de ojos valemos al encuentro del Señor, y en las nubes seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y dice el versículo 18: y así estaremos para siempre con el Señor. Cristo volverá. Cristo viene por su iglesia. ¿Cuánto anhelamos que Cristo venga verdaderamente? ¿Cuántos anhelan que Él venga por su amada iglesia? Oh, ese momento será glorioso. Qué maravilloso será verdaderamente nosotros pasar por alto la muerte física. Qué maravilloso sería verdaderamente poder nosotros burlar la muerte física para volar a los brazos de nuestro Dios. Sería glorioso, sería maravilloso. Por eso el apóstol Pablo dice luego: nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él tenía la esperanza de que el arrebatamiento fuera aún en su mismo tiempo. Sin embargo, él, ante verdaderamente la inminente amenaza de muerte que tenía por ser un predicador verdadero de la palabra, y en el año 66, cuando verdaderamente el emperador Nerón ordenó decapitarlo, entonces antes de que le cortaran la cabeza, él verdaderamente realizó esta expresión gloriosa que quedó patentada ahí en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6, 7, 8, en donde él dijo: mi tiempo de partida está cercano, dice él. Pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás también me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no tan solamente a mí, sino a todos quienes amen su venida. En la iglesia ya estos sermones han desaparecido. Cristo viene. Cristo puede venir por su iglesia en forma general, o quizás en forma particular por alguno de nosotros. Hace un par de días atrás nada más tuvimos el privilegio de estar compartiendo con una familia. Venía después de haber estado una hermosa jornada en Tolten, 2:30 de la noche, 1 de la mañana, y me llega el aviso de que a nuestra querida hermana la habían llevado a la clínica urgente, después de haber tenido unos pequeños malestares. 15 horas después estaba dentro de un cajón. Así es nuestra vida. Es como las flores, como la hierba. En la mañana crece, florece, a la tarde se seca, es cortada y no sirve para nada más. Que Dios nos bendiga. ¿Cuánto conocemos de la palabra? Al menos eso es lo básico que debiéramos de conocer. Las doctrinas que verdaderamente abrazaron nuestros hermanos en la iglesia primitiva, que déjenme decirles que fue más duro para ellos, porque nosotros no hemos sido encarcelados, no hemos sido azotados. Dios nos libre verdaderamente de poder vivir esas experiencias trágicas, terribles. Podríamos hablar de cómo fue verdaderamente la experiencia de nuestros hermanos que en la arena del circo romano perdieron su vida por abrazar la fe en el Señor. Pero ellos murieron glorificando al Señor. Ese será quizá el destino de algunos. John Hus, año 1350 a.C., cuando estaba siendo quemado en la hoguera por ser un hombre de la palabra, un predicador de la palabra, él antes de morir lanzó una profecía diciendo: de aquí a 100 años se va a levantar un cisne al que no van a poder quemar, al que no van a poder matar.
Y en 100 años más se levantó Martín Lutero, al cual nunca pudieron matar, aunque lo buscaron por todos los medios posibles, porque Dios es soberano y Dios tiene control total. Esta alabanza especial que entonaban nuestros hermanos es muy verdadera. Dios termina siempre la historia de la misma manera, diciendo: yo tengo el control. Que Dios nos bendiga. De tal manera que lo primero que tenemos nosotros que hacer, el primer desafío que tenemos como pueblo de Dios, es volver a la palabra. De vez en cuando suelte un poquito el celular, apague el televisor, métase de rodillas delante del Señor con este texto glorioso que puede transformar íntegramente todo su ser. Porque tiene que llegar un punto en su vida cristiana en donde usted tanto, que verdaderamente pueda conocer de la palabra, que entonces usted querrá más. Y usted definitivamente se dará cuenta que ahora, más que conocer de la palabra, hay que conocer al que inspiró la palabra, al dador de la palabra, y ese es Dios. Una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Por eso el capítulo 11, versículo 32 del libro de Daniel dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Que Dios nos bendiga. Segundo desafío que tenemos como iglesia es volver a la santidad. Volver a la santidad. No existe ninguna posibilidad, estimado hermano, estimada hermana, que verdaderamente nosotros podamos tener comunión con Dios si acaso nosotros no estamos avanzando en este desafío. Eso lo dice la palabra del Señor transversalmente. El libro de Hebreos claramente establece este lineamiento. Dice claramente: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La iglesia de Corintios, sin duda, era una iglesia a la cual el mismo apóstol Pablo, nada más en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, la describe como los santos, los santificados en Cristo. Porque sin duda está hablando de esa realidad que experimentamos en el momento en que venimos al Señor y le rendimos nuestra vida. Entonces él habla de la santidad posesional, pero ahora el desafío lo tenemos de poder verdaderamente nosotros ir poniendo nuestro mejor esfuerzo para poder alcanzar un mayor grado de santidad en nuestra vida. De hecho, la palabra de Dios, los 1189 capítulos que tiene la Biblia, nada más el último capítulo, capítulo 22, versículos 11 al 15 del libro de Apocalipsis, termina diciendo: el que sea injusto, siga siendo injusto todavía; el que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. Pero mira lo que dice después: sin embargo, el que sea santo, santifíquese más todavía. Tenemos nosotros que verdaderamente desarrollar un mayor grado de santidad en nuestra vida. ¿Qué Dios dirá de nosotros si hoy tuviera que esbozar palabras? ¿Qué Dios dirá de usted si hoy Dios tuviera que describirlo a usted? Si Dios tuviera que hacer un currículo vitae acerca de usted, ¿qué Dios podría decir de usted, de mí, de quienes estamos en este lugar? ¿Acaso podrá decir Dios lo mismo que dijo de Job, capítulo 1, versículo 8 del libro Job, en donde Dios le dice a Satanás: ¿no habéis considerado acaso a mi siervo Job, varón perfecto, recto, varón temeroso y apartado de todo mal? Ahí hay un hombre santo. Si usted quiere verdaderamente tener un ejemplo de santidad, ahí hay un hombre santo, un hombre recto, un hombre puro. Y quiero decirles, como hombre de Dios, es la única forma de poder verdaderamente llegar al lugar sagrado en donde Dios está. No existe verdaderamente ninguna otra posibilidad. El Salmo 24 lo dice verdaderamente de forma potente, gloriosa: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Mire lo que dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No hay posibilidad alguna de poder verdaderamente estar en el monte de Dios, en el monte santo de Dios, si es que no hay santidad en nuestra vida. Este no es un desafío que se le haya ocurrido a los apóstoles. Vea usted el capítulo 5, versículo 48 del libro de Mateo. Jesucristo hablándole a sus discípulos, mire lo que les dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Y Pedro le quedó tan grabada esa palabra que en su misma epístola, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 16, dice claramente: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En la palabra de Dios, sed santo, porque yo soy santo. Iglesia Nueva Imperial, en la palabra de Dios, sed santo, porque yo soy santo. Tenemos que volver a la santidad, tenemos que volver a la pureza. Verdaderamente debemos flamear nuestra bandera, esa bandera maravillosa que verdaderamente tiene estos colores. El rojo habla de la sangre de Cristo, de su sacrificio que desde la cruz del Calvario ofreció para el mundo entero, para poder redimirlo del pecado y reconciliarlo de manera plena y absoluta y eterna delante del Creador. El azul habla de la lealtad con la que ahora nosotros tenemos que servir a Dios. Se lo dije hace un par de días atrás a un político de alto rango. Nosotros como pueblo de Dios somos muy sujetos a nuestras autoridades. Sabemos, es el mandato de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice claramente: sométase pues toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De tal modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Nosotros entendemos esto claramente, que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Pero usted se va al capítulo 4 del libro de Hechos y usted se da cuenta que allí los apóstoles, entre ellos Pedro y Juan, dijeron: os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros sabemos que nuestra lealtad suprema es a Dios. Y cuando llegue el momento, y Dios nos libre de que llegue ese momento, pero sabemos que hay hermanos, aún en este mismo mes, en el mes de octubre, en donde se está orando por la iglesia perseguida, hay hermanos nuestros en Nigeria, en Egipto, que están siendo verdaderamente, brutalmente muertos. Nosotros no vivimos esa realidad, pero cuando llegue el momento en que alguien verdaderamente quiera cerrarnos el paso a la predicación, entonces ahí vamos a desobedecer y lo haremos con gusto. Porque nuestra lealtad suprema es a nuestro Dios. Nuestra lealtad suprema es a nuestro Creador. A Él le debemos la vida. Y con Él en el final de nuestra carrera nos vamos a encontrar cara a cara. Y por cierto, aunque hayamos hecho poco, esas palabras gloriosas que están en el capítulo 25, versículos 21 del libro de Mateo, vendrán fuertemente a nuestro corazón. Con la fuerza del Espíritu nos dirá el Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vale la pena verdaderamente consagrarse para Dios. Vale la pena santificarse para Dios. Vale la pena dedicarse para Dios. Hace un par de días atrás prediqué acerca de Enoc. Enoc significa dedicado. Y Enoc durante toda su vida sirvió a Dios. La palabra ahí, caminó con Dios, viene del hebreo, que verdaderamente quiere decir de que Enoc sujetó plenamente su voluntad delante del Creador, sin siquiera dar en su pensamiento un lugar a una duda. Es decir, él llegó a ser uno con Dios. Y por eso a los 365 años, Dios lo agarró de la mano y se lo llevó sin ver muerte. Sin ver muerte. Y lo más glorioso, él quería que su mensaje, que quedó plasmado en el versículo 14 y 15 del libro de Judas, pudiera seguir siendo replicado por 1000 generaciones más si fuese posible. Y entonces, en virtud de eso, y sabiendo de que quizás más temprano que tarde de pronto Dios iba a llevarlo a su presencia, entonces él tuvo un hijo y a ese hijo le puso Matusalén. ¿Sabe lo que significa Matusalén? Cuando él muera, el juicio vendrá. Y usted sabe por la palabra que el hombre más longevo de toda la Biblia fue Matusalén. Vivió 969 años. Le voy a decir algo glorioso. Cuando Matusalén murió, en ese mismo año vino el diluvio, que acabó con todo lo que respiraba. Solamente 8 personas quedaron vivas. Que Dios nos bendiga. Tenemos que entender, amados hermanos, que este es el nivel en el cual Dios nos quiere ver a nosotros como hombres, como mujeres de Dios. Apártese verdaderamente de todo lo inmundo, de todo lo profano, de todo verdaderamente lo que pueda desviar su corazón delante de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis: vete de tu tierra y tu parentela? Esta fue la razón, iglesia de Nueva Imperial. Esta fue la razón, iglesia de Dios. Santidad, santidad, porque muchas veces tenemos que apartarnos de todo aquello que verdaderamente nos bombardea constantemente y quiere e intenta de alguna manera desviar nuestro corazón delante de Dios. Deje todo aquello, toda aquella inmundicia. Si algunos tienen que dejar redes sociales, háganlo por vivir en un mayor grado de santidad delante de su Dios.
Que Dios nos bendiga. No quiero extenderme tanto, solamente voy a concluir mi reflexión hablando acerca del tercer desafío que tenemos como iglesia. Les he hablado de 2 desafíos. El primero de ellos, volver a la palabra. El segundo de ellos, volver a la santidad. Y el tercero, volver al sacrificio. Volver al sacrificio. Nuestra vida debe ser una vida de servicio. La vida del creyente no debe ser otra sino una vida de sacrificio. Jesucristo dijo claramente: el que quiera ser mi discípulo tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Debe ser una vida de sacrificio. El versículo más importante de toda la Biblia, sin duda, son estas 111 letras, estas 30 palabras. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el segundo versículo más importante de toda la Biblia es 1 de Juan 3:16. Y ese versículo dice: en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner la nuestra por la de nuestros hermanos. Quien no lo entienda así, entonces tendrá que leerse unas cuantas veces la historia del samaritano y usted podrá tener un poco claridad acerca de las demandas de Dios. En el final de esa historia, Jesús le dice al samaritano: ¿quién crees tú que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? El samaritano respondió: muy bien, el que hizo misericordia con él. Jesús le dice: rectamente ha respondido. Y le dice esta palabra gloriosa: ve tú y haz lo mismo. Hay un principio en hermenéutica que es que pasar de lo explícito a lo implícito. Y cuando usted ve el contexto de la historia, Jesús está hablando de un judío que fue golpeado porque descendía de Jerusalén a Jericó. Y entre judíos y samaritanos, de acuerdo a Juan capítulo 4, no había comunión desde el año 721 a.C. Pero Jesús le dice: ese es tu prójimo, a ese tienes que ayudar, a ese tienes que bendecir. Hoy día en la mañana sostuve una reunión con el alcalde de Carahue, una reunión personal con él, en donde les dije: ustedes son puestos en autoridad justamente para poder servir a la comunidad, a gente que quizás usted sabe claramente que no le han dado el respaldo y quizás nunca se lo van a dar. Pero usted está en ese lugar para poder servir a Dios. Y le dije algo importante: si acaso usted quiere servir a Dios, entonces usted tiene que servir a los demás. El desafío para nosotros no es distinto. Muchos quieren servir a Dios, pero ¿qué estamos haciendo por el que está a nuestro lado? Tenemos que sacrificarnos. Hoy mismo en este lugar debería haber mucho más gente. Hoy mismo en este lugar debería haber mucho más gente. Pero nos cuesta el camino del sacrificio. Nos cuesta el camino de la renuncia, de la muerte del yo, de la muerte del ego, del orgullo, de la soberbia. Nos cuesta ir por esas veredas. Pero déjeme decirle, el camino de Cristo es un camino, por cierto, de experiencias maravillosas y portentosas, como en algún momento lo enseñé, pero que verdaderamente culmina en la cruz del Calvario. Y llega un momento en la historia en donde usted podrá, habiendo verdaderamente puesto todo su esfuerzo, podrá decir, como dijo el apóstol Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí hasta la muerte. Capítulo 21, versículos 10 en adelante, 11, 2 y 3, inclusive al apóstol Pablo, están allí los hermanos consolándole, diciéndole: Pablo, no te vayas, por favor, quédate aquí. Mira, nada más el profeta Ágabo lo que dijo, que le esperaba al dueño de este cinto, y tú eres ese hombre. Le esperan sufrimiento, le esperan verdaderamente dolores. ¿Por qué quieres arriesgarte? Y Pablo le dice: no me hagáis estremecerme en mis entrañas. ¿Acaso no sabéis que yo no tan solamente estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, sino también a morir por su causa? Este es el camino, iglesia.
Es el camino del sacrificio. Es el camino del sacrificio. Es el camino de la negación. Es el camino de la muerte. Aprender verdaderamente a enterrar tus deseos, a poder verdaderamente aprender a sepultar lo más profundo posible todos tus anhelos, tus sueños, y decirle: Señor, ven a mi corazón y haz de mí lo que tú quieras. Ese es el camino, iglesia, el camino del sacrificio. El camino del sacrificio. Los grandes hombres de Dios murieron de esa manera. Elías fue aserreado en dos como si fuera una fracción de chorizos. Hombres verdaderamente como ellos necesitamos. Hombres como ellos necesitamos en este tiempo, pero no vendrán más a nosotros. Dios quiere que usted y yo podamos ser como aquellos 3 hebreos del capítulo 3 del libro de Daniel, que ellos verdaderamente, aún teniendo la posibilidad de retractarse, aún el rey negoció con ellos para poder lograr que por último pudieran ellos mitigar su decisión, minimizar su decisión para que no se viera tan fea. Sin embargo, estos hombres, con la fuerza del Espíritu de Dios, se pararon delante del rey y le dijeron: oh rey, sepas tú que nuestro Dios, el Dios al cual nosotros servimos, nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Pero si no lo hace, no vamos a ceder. Serviremos a nuestro Dios hasta la muerte. Le adoraremos a Él hasta la muerte. Nos rendiremos plenamente a Él hasta el último momento que respiremos. Y los echaron al horno de fuego. Y en ese lugar Dios envió a su ángel para poder guardarlos, para poder protegerlos. Allí están Ananías, Misael y Azarías, siendo verdaderamente protegidos por Dios, porque es la promesa de Dios para los que creen. Isaías capítulo 43 versículo 3: cuando usted pase por los ríos, ellos no le anegarán, y si por las aguas no te mojarás, dice la palabra, y si por el fuego no te quemará, porque Jehová tu Dios está contigo. Él no te dejará, Él te protegerá, Él te cuidará. Jehová hará misericordia con nosotros. El Dios de los grandes hombres no ha cambiado, el Dios de los grandes profetas no ha cambiado, está aquí con nosotros en este día. El camino del sacrificio es el camino, iglesia, que tenemos que emprender. Renunciar verdaderamente a vivir una vida cómoda. Renuncia a su comodidad y sirva a Dios. Sirva a Dios. Y si lo digo como hombre de Dios, si acaso inclusive en su propia iglesia se le han cerrado puertas, entonces usted vaya al que es dueño de esa iglesia. Y entonces Dios le dará claridad para que usted pueda proyectarse en los años que se le avecinan. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Esta es la palabra del Señor. Solamente quiero decirles, en mi intervención final, con todo mi corazón, si todos quienes estamos aquí, si todos quienes estamos en este lugar, más quizás los que puedan escuchar a través de estos medios digitales, nos tomáramos en serio estos desafíos, verdaderamente Chile sería para Cristo. Esa profecía verdaderamente de antaño sería una realidad. O quizás no tanto, pero pasaríamos del 20% que somos a nivel nacional. De acuerdo a fuentes, por cierto, somos cerca del 17%, pero de acuerdo a estudios realizados por la Pontificia Universidad Católica, por el Centro de Estudios de la Pontificia Universidad Católica, aquí en Chile los evangélicos marcamos el 20%. Y a nivel regional estamos sobre el 28%, bordando el 99%, aunque hay estadísticas que hablan de un porcentaje mayor al 30%. Pero déjeme decirle, si aún Chile no fuera para Cristo completo, plenamente, al menos este porcentaje de aquí a 12 meses más sería distinto. Sería diferente, porque nosotros entonces seríamos capaces de poder ahora poner no tan solamente nuestras manos delante del Señor, sino todo nuestro ser íntegramente, con todas nuestras capacidades, para poder decirle: oh Dios, como decía esta palabra que leía mi pastor Daniel hace un momento, capítulo 6, versículo 8 del libro de Isaías: envíame a mí, yo iré. Que Dios nos bendiga. El Señor está con ustedes. Amén.